En la geopolítica arrancamos nuestro tiempo de tertulia, nuestro momentum con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva. Y también contamos con Daniel Sancho, jefe de inversiones de Mapfre Gestión Patrimonial. Daniel, muy buenos días. Hola, Eva, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, os querría pedir, antes de meternos más de lleno en los asuntos más económicos, mirando a la geopolítica, Miguel Ángel, de alguna manera mirando a lo que está siendo este tensionamiento en torno a la central nuclear de Zaporilla, por esos ataques que no dejan de sucederse en el frente, y todo lo que gira en torno a esa guerra en Ucrania con esa escalada verbal y temores, ¿no?, en los discursos. ¿Cómo hay que interpretarlo, ese tensionamiento, y hasta qué punto se está elevando la incertidumbre y el riesgo de este conflicto? Bueno, yo creo que ni ellos saben muy probablemente quién haya sido el que haya volado la presa. Son acciones propias que ocurren en las guerras, donde muchas veces comandos poco controlados hacen locuras, ¿no? Decir quién lo ha hecho, yo creo que al final acaba siendo irrelevante. El tema es intentar paliar las consecuencias, que no son ya para mí dejar sin agua a Crimea, porque al final la puedes llevar aunque no sea más que en camiones, sino asegurarte que de alguna manera los sistemas de refrigeración del núcleo de la central nuclear están suficientemente abastecidos, y ante la duda empezar lo más rápidamente posible y es una contradicción, un lento apagamiento de los 3 núcleos que hay ahora mismo en funcionamiento en la central. Lo que pasa es que eso supone dejar sin energía eléctrica a más del 75% de Ucrania. Entonces, pero en cualquier caso, obviamente, a la pregunta matriz, la geopolítica, y yo creo que todo aquel que me conoce y me lee, yo considero que es crítica. Antes de empezar a hablar o a pensar en cualquier tema macroeconómico, no hablo ya de microeconómico, la geopolítica es de las cosas más críticas que existen, porque al final la economía la manejan personas, y a los dirigentes los eligen o se ponen ellos, pero son los que mandan en todo lo que ocurre en los países. La geopolítica es extremadamente crítica en cualquier análisis macroeconómico. Daniel, mirando precisamente a ese tensionamiento, pero más mirando lo que es la construcción de una estrategia a la hora de mirar las inversiones, quería preguntarle de alguna manera cómo se configura, qué lugar tiene, no sé si por la cobertura o qué peso juega ahora mismo las tensiones geopolíticas en el dibujo de la estrategia, la búsqueda de las inversiones. Bueno, como decía Miguel Ángel, lo que es la geopolítica, por supuesto que es relevante a la hora de tomar decisiones, pero el problema de la geopolítica es que es muy, muy difícil de prever. Al final puedes hacer análisis, puedes estar rodeado de expertos, pero todo es análisis a pasado, ¿no? El prever los riesgos geopolíticos, los riesgos sabemos que están ahí, pero no sabemos por dónde pueden saltar, ¿no? El ejemplo, al final lo que vemos es que una cosa es los riesgos, una cosa son los eventos, y luego es las consecuencias que pueda tener en el mercado, ¿no? El ejemplo mismamente lo tenemos hoy. La noticia con la que nos hemos levantado es absolutamente terrorífica, y podemos ver que los mercados no están en un estado de terror, ¿no? En el sentido de que no ha pasado, como que no le ha dado la importancia que seguramente pues haya que dársela en el corto plazo o en el largo plazo. Desgraciadamente no sabemos las consecuencias que puede tener, no sabemos quién ha sido, pero lo que está claro es que la guerra, el conflicto de Ucrania, estamos viendo que tiene muchas consecuencias, y todas ellas probablemente no las vimos cuando estalló la guerra, sino que las estamos viendo poco a poco, ¿no? Que es un poco lo que pasa en la geopolítica. La geopolítica siempre se mueve de una manera más de largo plazo. Las decisiones que se toman son semillas que van teniendo resultados pues en el largo plazo. Desde un punto de vista de construcción de carteras, entendemos que la única manera de poder controlar el riesgo geopolítico es diversificando y entendiendo bien los riesgos, entendiendo bien las necesidades del cliente, ¿no? Si un cliente pues necesita
invertir sus ahorros a un corto plazo, pues está claro que tiene que tener una cartera muy controlada a día de hoy, con renta fija a muy corto plazo, que es donde pues, a día de hoy podemos encontrar rentabilidades con bastante visibilidad, ¿no? Si ya nos vamos a perfiles más arriesgados, entendemos que siempre hay oportunidades, independientemente de los riesgos que se barajan, porque ya os digo que siempre vamos a tener riesgos, los riesgos siempre van a estar con nosotros. Entonces, en perfiles que busquen un largo plazo, para nosotros la clave a la hora de jugar estos riesgos geopolíticos es pues el analizar, el elegir gestores que tengan análisis fundamental de las empresas, que entiendan muy bien lo que vale la empresa, dado un precio que está cotizando, y si son oportunidades, siempre van a haber oportunidades, lo que pasa que entendemos que es muy importante la gestión activa, ¿no? Y diversificar todo tipo de activos en la parte más de renta variable. Si nos detenemos también, como señalabas, las noticias, ¿no?, que van escribiendo la crónica, está claro que son las que tratamos también de ir desgranando para entender qué va a pasar con la política monetaria, que eso sí es también en el corto plazo una de esas claves que es más fácil, ¿no?, tal vez de anticipar. Hoy Glassnode, por parte del Banco Central Europeo, ha señalado cómo se ha hecho mucho, pero todavía queda por hacer. Llegamos tras esa subida inesperada de tipos en el Banco de Australia, mientras espera además movimiento de pausa en la FED. No sé, en este escenario, en este tiempo de descuento para la cita con los grandes bancos centrales, ¿cuál es el escenario que manejáis? ¿Creéis que puede haber sorpresas o está bastante escrito, al menos las próximas decisiones? Miguel Ángel. Viendo lo que han hecho durante todo este tiempo, yo creo que es una predicción más que un conocimiento. Yo lo he dicho por activa y por pasiva, que creo que las medidas que se han tomado sobre el alza a esta velocidad de tipo de interés era un gravísimo error. Lo dije mucho antes de lo que se destapase el problema de los bancos regionales americanos. Creo que se estaba drenando la renta disponible en una situación donde lo que estaba primando en Estados Unidos era el ahorro embolsado. Son dos maneras de atacarlo totalmente diferentes. Y luego que en Europa, pues una vez que hemos ido a rebufo, porque lo que intentábamos era, dado que nosotros teníamos un shock de oferta y no de demanda como los americanos, que nos provocaba inflación, pues que lo que había que hacer inicialmente era ir a rebufo de ellos para sostener nuestra moneda, dado que era en la que pagábamos en dólares, era la manera en que pagábamos la energía, que era precisamente lo que generaba el shock de oferta. Una vez que la moneda ha sido sostenida y además que el precio de la energía se ha contenido, no le veo sentido a seguir subiendo los tipos de interés, porque lo que se está hablando es que no, de esa manera bajamos la inflación subyacente. No, la inflación subyacente hace muchísimo tiempo que la tenéis descontrolada y se os ha olvidado que la herramienta que tenéis que utilizar, que ahora resulta de que a lo mejor ya no la podéis utilizar porque durante 10 años no lo habéis hecho, que es reducir la masa monetaria en circulación, o como le queramos llamar, la oferta monetaria, el M2 o inclusive el M3, no lo habéis hecho. Pero el problema está en que vais a meter en un gravísimo problema a muchísimas ciudadanos, olvidándoos de que es vuestro único accionista. Entonces, yo estoy muy contrario a todo lo que están haciendo ahora mismo, particularmente el Banco Central Europeo. Apoyé al principio a Lagarde porque pensaba que decía las cosas de manera muy coherente, que retrasó todo lo posible la subida de tipos, que luego lo subió porque era necesario para contener la fortaleza del dólar, pero ahora no soy capaz de entender a qué viene esto. Creo que los americanos, que han generado un problemón de 3 pares de narices con su banca regional, porque nos hemos quedado en el PACWEX, pero hay una retahíla de bancos muy tocados y que antes o después volverán a ir saltando al otro. Yo en vuestro programa he puesto encima de la mesa 10. Entonces, por eso predecir lo que van a hacer no lo entiendo. Lo que dice Glassnode me ha parecido una
tontería, pero bueno, en esta vida cada uno está sentado donde está sentado. ¿Cómo lo veis vosotros, Daniel, desde Mapfre? ¿Daniel? Creo que me dicen que estás muteado, Daniel. Sí. ¿Ahora? Sí. Perdón. No, que vamos, lo que comenta Miguel Ángel, efectivamente que esto es una subida de tipos absolutamente lo que estamos viviendo extraordinaria, y las consecuencias son difíciles de saber por dónde va a saltar, ¿no? Tuvimos el amago en marzo, principios de marzo, con la banca regional en un nombre. Por supuesto que tiene que haber ramificaciones que seguramente vayan saliendo, pero nuestro trabajo es entender un poco las oportunidades que nos pueden dar, y lo que vemos es que, bueno, esta subida de tipos de interés, que por supuesto tiene muchos riesgos, está generando ciertas oportunidades, sobre todo para los perfiles más prudentes y perfiles más conservadores, en el sentido que con carteras pues bastante, vamos a decir, con poca sensibilidad ante los cambios en los tipos de interés, con duraciones muy cortas, pues estamos consiguiendo unas rentabilidades bastante atractivas, ¿no? El producto pues garantizado desde ciertas aseguradoras ya parece que tiene más, o sea, que están empezando a coger visibilidad, y esto es una buena noticia para un inversor prudente que tiene el dinero parado en un depósito porque nunca se ha visto cómodo, y a día de hoy, pues bueno, es verdad que las cuentas corrientes no están pagando, pero lo que sí que intentamos ver desde Mapfre Gestión Patrimonial es abrir esa oportunidad de que los fondos monetarios, incluso pues las garantías, no fondos monetarios, sino garantías a un plazo algo mayor, sí que se están dando ahora mismo en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, ¿que los tipos van a subir? Pues parece que, según las declaraciones últimas del miembro del Banco Central Europeo, NOT, sí que tienen intención de subir, pero yo creo que se basan mucho en los datos, ¿no? Hemos visto el caso de Australia de esta noche, que ha subido de manera sorpresiva, pero yo vuelvo un poco a lo mismo. Es verdad que en el corto plazo nos está dando cierta visibilidad, porque es verdad que están subiendo los tipos de interés a corto plazo, ¿vale? Pero lo que no sabemos, el mercado creo que puede estar hasta equivocado en ciertas partes del mercado, ¿no? De que a poco que se frene la inflación o a pocos problemas que haya, los bancos centrales van a bajar tipos, y entendemos que quizás los tipos oficiales están altos, van a llegar a niveles altos, se corregirán, pero nunca en un principio volveremos a los niveles donde estábamos antes, que por supuesto entendemos que la subida tan brutal que hemos tenido de tipos de interés probablemente no sea lo más sano, pero tampoco era sano el tener tipos de interés cercanos al 0%, ¿no? Entonces, bueno, es algo que yo creo que tenemos que ser conscientes, podemos opinar, pero sí que están surgiendo oportunidades, y desde un punto de vista de un inversor prudente o que sea más cauto, sí que ha mejorado mucho la situación desde hace un año, ¿no? Una pregunta, porque con respecto a lo que es la política monetaria, más allá de cuál sea su éxito, está claro que al menos el paraguas es hay que combatir la inflación. Hoy hemos visto cómo las expectativas de inflación por parte de los consumidores se reducen, y sin embargo también hemos visto cómo las ventas minoristas se congelan en la tasa mensual, aunque la interanual cae en un 2,6%. Expectativas de que no va a subir más la inflación, ¿vale? Se amainan los temores, pero está claro que lo de que vayamos a recuperar poder adquisitivo, lo estamos viendo en esas ventas, tampoco está tan claro, porque está claro que el endurecimiento se queda y está atravesando todas las esferas del ámbito económico. Mirando al consumidor, mirando lo que podemos esperar, sobre todo, luego ya cómo se traduce al PIB, ¿cuál es ese escenario que se está dibujando, Miguel Ángel? Mira, el otro día me hacía gracia porque vi en LinkedIn una persona que hacía un comparativo de cómo 3 medios de comunicación españoles escritos, 3 medios de comunicación, un escrito y una radio, hablaban sobre la inflación. Uno decía la inflación
ha subido un 3,2%, otro decía la inflación se ha contenido un 3,2% y otro decía los precios han bajado, la inflación es un 3,2%. Hasta donde yo sé, independientemente de lo que el mensaje que le interese al político de turno, cada vez que suben los precios, cada vez que sube algo la inflación, los precios están subiendo y el poder adquisitivo del consumidor se ve reflejado en que baja, ¿no? Entonces, esa es la primera. El problema está en que la inflación real está subiendo mucho más, porque la inflación subyacente está subiendo, que se ve corregida en parte por el efecto nominal que tienen los valores energéticos. Pero vamos a una siguiente derivada. ¿Hasta cuándo van a poder bajar los precios energéticos? Los precios energéticos ahora están bajando no porque estén bajando el productor, no porque haya alguna otra cosa, sino simple y llanamente porque la demanda está bajando. Y si la demanda está bajando es porque la actividad cae. Arabia Saudita ya ha dicho hoy que la situación empieza a no gustarle otra vez y que ella unilateralmente, muy probablemente, empiece a reducir su producción de petróleo. Llevamos reducida en lo que va de año un 5% la producción de petróleo. Eso es una barbaridad. Una barbaridad, un 5%, que son 5 millones de barriles diarios, es una barbaridad. Lo que significa que la caída de la demanda está bajando. El 89% del petróleo o el 92%, dependiendo de las fuentes, se emplea en movilidad. Es decir, pero movilidad, lo que mayor emplea la movilidad no son las personas, no son las mercancías. Es decir, el tráfico de sustancias, de mercancías, de bienes está cayendo de una manera significativa, el consumo está cayendo de una manera significativa. Miguel Ángel, esto afectará al PIB. Miguel Ángel, me vais a tener que disculpar porque me tengo que marchar, creo que además no vamos a poder volver, perdonadme. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, Daniel Sancho, jefe de inversiones de Mafre Gestión Patrimonial. No es que os quiera sustituir, tengo que marcharme porque está hablando Nadia Calviño. Muchísimas gracias por este tiempo de tertulia. Feliz jornada, feliz negocio. Hasta luego, gracias. Y nosotros está hablando a esta hora la vicepresidenta de Asuntos Económicos.